orando al terminar la transmisión. Escriba sus peticiones de oración para la gloria de Jesús. Vamos a irnos ya de inmediato. Bendiciones a todos, familia del Señor. A la distancia les bendecimos, les bendecimos, les bendecimos. Les bendecimos en el amor de Jesús. Les bendecimos en el amor de Jesús. Vamos ya a entrar al tema. Y sí le pido por favor, porque es corto el mensaje que hoy traemos, a que nos quedemos, que no se salga, compartamos esta palabra del Señor, disfrutemos de esta palabra del Señor. La gloria es del Señor. Vamos de inmediato entonces en esta hermosa hora de la noche con la ministración de la palabra de Dios. El tema que traemos se llama tiempo de gracia, tiempos de gracia, tiempo de gracia. Estamos nosotros, amados hermanos, listos en cualquier momento. El sonar de la trompeta, el levantamiento del pueblo de Dios va a suceder. Y es por eso que debemos nosotros de estar preparadas nuestras lámparas, nuestros corazones para ese día hermoso que es el rapto de la iglesia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Y en realidad, ¿cuál es la relación con la salvación? La Biblia explica claramente que la gracia es un don de Dios. Escuchen bien esto. ¿Qué es gracia? Es un regalo. Es de la misericordia de Dios clemente e inmerecida para la humanidad. Eso significa gracia. Gracia significa un regalo de Dios. Es su gran misericordia que te abraza. Es clemente e inmerecida para la humanidad. Nosotros no merecíamos esa gracia. ¿Por qué? Porque nosotros nos habíamos descarriado, como dice la palabra del Señor. Dígame, hermano, cuando nosotros confesamos a Jesucristo, ¿cómo estaba nuestra condición? ¿Cómo era nuestra vida antes de Jesús? Nosotros no merecíamos absolutamente nada, pero el hombre tampoco anduvo buscando que le salvasen. El hombre nunca anduvo buscando que le perdonasen. Pero el Señor, en su infinito amor, en su infinita gracia, el Señor descendió del cielo. Escuche bien, se hizo hombre aquí en la tierra para que nosotros hoy tengamos acceso directo al Padre. Eso es gracia, algo que no merecíamos nosotros. No merecíamos, lo dice la palabra, que nosotros éramos hijos de ira. Escuche bien esto, estábamos predestinados para la condenación eterna. Desde que Adán y Eva pecó, el hombre estaba predestinado a la condenación eterna. Entonces, en su infinito amor, en su infinita misericordia, en su clemencia e inmerecida que nosotros teníamos para la humanidad, el Señor nos la dio a nosotros, nos regaló para que ahora vivamos nosotros bajo esa gracia. El Señor murió, resucitó entre los muertos, y el Señor nos dio esa gracia para que hoy nosotros estemos, mis amados hermanos, estemos nosotros en esta hora. Escuchen bien esto, estemos nosotros para la gloria y honra de Dios, ya salvos por la gracia de Jesucristo. Ya no estamos más en condenación. Él nos ha salvado. Él nos ha redimido por medio de su sangre. Él nos ha perdonado. Y es por eso que eso significa gracia. Algo que no merecíamos, Él lo dio todo en la cruz del Calvario. Dios es misericordioso. En Éxodo capítulo 34, versículos 6 al 7, dice la palabra de Dios a Moisés y le dice: eterno, eterno, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Escuche bien, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. En Salmo capítulo 145, versículo 8 al 9, dice la Biblia, el rey David empieza a enfatizar en la naturaleza misericordiosa de nuestro Dios, y dice así: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Versículo 9 dice: bueno es Jehová para con todos, y su misericordia son sobre sus obras. ¿Por qué necesitamos nosotros la gracia de Dios? En Romanos capítulo 3, versículo 23,
palabra. Escuche bien por qué usted y yo necesitamos la gracia de Dios. Porque todos, dice la palabra, estaban destituidos de la gloria de Dios. Porque todos habíamos pecado. Todos nosotros habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios, de la gracia de Dios. Por eso es que nosotros necesitamos esa gracia. Desde que el Señor Jesús, escuche bien, vino a la tierra a nosotros y murió y resucitó y fue en Pentecostés, desde ahí hasta este momento estamos recibiendo nosotros tiempos de gracia. Y es por eso que dice que todos nosotros, sí, usted, todo el mundo entero, porque no solamente los que vamos a una iglesia, no solamente los que estamos en el pastoreo, no solamente los que se congregan, sino que toda la humanidad está disfrutando de la gracia de Dios, de esa gracia que nosotros no merecemos. Escuche bien esto, pero dice, ¿por qué el Señor vino a esta tierra? Porque nosotros habíamos pecado, porque todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios y era necesario que el Señor viniese y que nosotros confesásemos a Jesús como el único y suficiente Salvador de nuestra vida. Mire, porque el único que puede perdonar pecado es Jesús. Y nosotros estábamos destituidos, no teníamos acceso absoluto al Padre. Por eso el Señor vino a la tierra y Él, escuche bien esto, el Señor murió y resucitó entre los muertos y nos fue dada la gracia para que hoy disfrutemos de esa salvación que tarde o temprano nuestro Señor vendrá a levantar a su iglesia. ¿Y sabe por qué también nosotros necesitamos de la gracia? Porque dice en Romanos 6:23 y dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte y es necesario que nosotros, escuche bien, disfrutemos en este momento de esa gracia que no la podemos nosotros pagar. Jesús ya la pagó en la cruz del Calvario. En otras palabras, hermanos, el pecado nos conlleva a la muerte, tanto física como también espiritualmente. La paga del pecado es muerte. En otras palabras, estábamos condenados. Pero gracias al Señor, en su infinito amor, en su infinita gracia, es que hoy nosotros tenemos la oportunidad de disfrutar de esta salvación. Sin embargo, Cristo Jesús tuvo que pagar ese precio por muerte. Él murió en la cruz, pero no se quedó en la cruz. Lo llevaron a una tumba, pero tampoco se quedó en una tumba. Él resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Y de un momento a otro el Padre le dice al Hijo, ve a traer a mi pueblo. Y es que nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que tener nuestras lámparas llenas del aceite. Nuestra vida tiene que estar sometida al Señor. Estamos viviendo tiempos de gracia. Y déjeme decirle, gracia sobre gracia. Porque ya todo lo que la Biblia ha dicho acerca de la venida del Señor se ha estado cumpliendo. Solamente falta que la iglesia sea levantada. Fue por ese sacrificio de Cristo, por el derramamiento de su sangre, lo que hizo posible que Dios nos diera el regalo de su gracia. Como dice Romanos capítulo 3, versículo 24, dice la palabra, podemos ser justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. No hay precio humano, no hay oro ni plata que pueda comprar la salvación, en la cual nosotros podemos ser justificados solamente por la gracia del Señor. Por la gracia de Dios es que hoy usted y yo estamos vivos. Por la gracia del Señor es que hoy nosotros podemos estar predicando. Por la gracia del Señor es que hoy nos levantamos de nuestra cama. Por la gracia de Dios es que hoy disfrutamos de la misericordia. Todo es por gracia, es un regalo que el Señor hoy en este día te ha dado y disfrutemos de esa gracia. En estos tiempos, escúcheme bien, amado hermano, en estos tiempos que estamos viviendo nos anuncian con evidencias la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo los tiempos de gracia, desde que Jesús murió y resucitó entre los muertos y cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, de ahí hacia este momento inició la gracia. Todo en las Sagradas Escrituras, todo en la palabra de Dios apunta que este tiempo se ha ido terminando y que estamos viviendo tiempos de gracia sobre gracia. ¿Cómo es esto? Puede decir usted.
Y esto viene siendo así como en los días de Noé. El Señor empezó a hablar acerca de las cosas que iban a venir. Y el Señor comparó esta generación, sí, esta en la cual usted y yo estamos viviendo. El Señor la comparó como el día en aquella generación, como en los días de Noé. ¿Por qué será? Porque en ese tiempo había una violencia generalizada. La gente pecaba y no tenía temor. La gente hacía lo que quería y no tenía dolor de ofender a Dios. Tanto era que la gente se había conformado en su afán, se había conformado y miraba todas las cosas que sucedían en ese tiempo como algo natural, y no miraban lo que estaban haciendo era pecando contra Dios. Dice Proverbios capítulo 1 versículo 29 al 31, dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Versículo 30, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Versículo 31, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Esto era lo que sucedía en aquel entonces. En el tiempo de Noé, eso es lo que sucedía. Aborrecían el mensaje, aborrecían la palabra de Dios, no tenían temor del Señor, no tomaban consejo de lo que el Señor les daba, menospreciaban la ayuda del Señor. Entonces el mismo Señor comparó esa generación de Noé, esa generación antigua, con esta generación actual con la cual nosotros estamos viviendo en estos últimos tiempos. Y es que el corazón del hombre se ha endurecido. Y es que el corazón de los cristianos se ha endurecido también. Porque te voy a decir por qué de los cristianos también. En Hebreos capítulo 3, versículo 12, dice la palabra: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros. Le está hablando a los hermanos, escuche bien. El Señor tenía tanto cuidado que no quería que pasase en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué estamos viendo ahorita? ¿Qué estamos viendo en este momento nosotros? Da triste ver cómo personas servían a Dios, personas que alababan al Señor, hombres que tenían su ministerio, hermano, en un apogeo poderoso, que Dios lo estaba usando, abriendo puertas, y de un momento a otro se endurecieron y empezaron a andar en los deseos de su propia carne, y diciendo que lo que es malo, lo que Dios dice que es malo, dicen que es bueno para ellos. Eso es lo que el apóstol Pablo hablaba y decía: hermanos, que no haya ninguno de vosotros, que no existe en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y eso era lo que sucedía en el tiempo de Noé. La gente estaba con su corazón endurecido, lleno de incredulidad. Cuando Noé les predicaba y les decía: viene juicio, viene destrucción para la tierra, viene diluvio, la gente no creía, la gente se burlaba de Noé. La gente hoy en día tampoco cree, pero te digo, escuche bien, gente que un día profesaban la fe, gente que un día predicaban y anunciaban, más bien hoy en este tiempo se están volviendo atrás. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque el consejo que Pablo daba era para la iglesia en ese entonces. Que tuviéramos cuidado que nuestro corazón llegase a un punto de incredulidad, a un punto de que se endureciera nuestro corazón, que no tuviéramos temor de ofender a Dios. Escuche bien eso. Jesús mismo anunció que el amor de muchos, a causa del endurecimiento del corazón, se iba a enfriar. Es por eso que el Señor dice, Dios te dice en esta noche, Dios te dice en esta noche, en Hebreos capítulo 3, versículo 15, dice la palabra de Dios:
si oyeres hoy su voz. Si oyeres hoy su voz, dice el Señor, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. No endurezcamos nuestro corazón a la voz de Dios. No endurezcamos nuestro corazón a la palabra del Señor. Él nos está llamando. Él nos está advirtiendo. Escuche bien esto. Que tengamos cuidado. Que nuestro corazón se desvíe. Que tengamos cuidado. Que no tomemos en serio lo que está sucediendo a nivel mundial. Porque todo esto que está pasando, amado hermano y amigo, nos está anunciando la inminente venida de nuestro Señor por su pueblo, por su iglesia. Aleluya. Si oyeres hoy su voz. En la generación de Noé se arrepintió nuestro Señor de haber hecho al hombre y le dolió, dice la palabra, en su corazón. No porque el Señor cometió el error de haber creado al hombre. No porque el Señor no comete ningún error. El Señor lo que le dio al hombre fue voluntad. Lo que le dio el hombre al Señor fue el libre albedrío. Por eso es que el Señor le dolió en su corazón al ver que el hombre, en vez de volverse a Dios, más bien se alejó de su amor, se alejó de su presencia. Y le dolió no porque estaba la gente en pecado, le dolió porque perecieron. Porque el amor de Dios, Él no se goza cuando a una persona le va mal. Él no se goza cuando hay catástrofe. Él le duele en su corazón que en vez de volverse a Él, más bien se endurece, se van, renuncian a la fe. Ese es el dolor que el Señor siente. Hoy en día, ese es el dolor que el Señor siente. Que hay mucha gente que en vez de buscarle, se están alejando del Señor. Y vienen cosas tremendas para la tierra. Y Dios quiere a nosotros cubrirnos. Dios quiere a nosotros, hermanos, que estemos bien. Pero Él se duele cuando nosotros le damos la espalda. Él se duele de aquel hombre que en vez de buscarle su rostro, más bien le da la espalda. Eso sucedió en aquella generación de Noé. En vez de buscarle, en vez de escuchar su voz, como dice la palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Estamos en estos tiempos. Jesús hizo algo paralelo. El tiempo que estamos viviendo con el tiempo de Noé. La gente, en vez de buscarle, se están alejando. En vez de humillarse, se están ensoberbeciendo. Por eso tenemos que tener cuidado. Porque el Señor nos ha dado a nosotros voluntad propia. El Señor nos ha dado el libre albedrío. Y es por eso que hoy nosotros decidimos irnos al cielo o hay una decisión de irse al infierno. Es algo que usted y yo tenemos que tomar. Y somos responsables de eso. Pero Noé, escuche bien. Noé, en ese momento que el Señor vio que toda la humanidad se rebelaba, que había maldad en su corazón, que había endurecimiento en su corazón, Noé, en ese mismo albedrío, en esa misma voluntad que Dios había puesto en cada uno de esos hombres, Noé en su libre albedrío escogió servir a Dios. Aún en esa generación perversa, aún en esa generación incrédula, Noé decidió en su voluntad servir al Señor. Nosotros, en esta generación que estamos, en esta generación que a lo malo ahora se le está llamando bueno, en esta generación donde la gente le da la espalda a Dios, aún nosotros en esta generación, nosotros decidimos seguir a Dios, servirle al Señor o darle la espalda. Noé, en esa misma generación llena de maldad, en esa generación perversa, Noé decidió seguir al Señor. Dios te dice en esta noche, aún en medio de esto que se está viendo,
aún en medio de lo que la gente dice, aún en medio de las personas, en vez de volverse a Dios en una generación perversa, nosotros tenemos la decisión de seguir al Señor, de servir al Señor, de entregar nuestra vida al Señor, de dar nuestros días en servicio al Señor, de humillarnos con todo el corazón, así como lo hizo Noé, porque halló gracia, halló favor en los ojos del Señor. Hoy en esta noche nosotros podemos encontrar gracia, podemos encontrar favor ante los ojos del Señor. Es por eso que el Señor anda buscando hombres y mujeres que escojan, que decidan servirle. Esta es la oportunidad que el hombre tiene de volverse al Señor con todo su corazón. El Evangelio San Lucas, capítulo 21, versículo 7, habla de señales, acontecimientos antes de la venida del Señor, antes de que el Señor levante a su pueblo. Primeramente, uno de los puntos que el Señor inicia ese capítulo, el Señor dándolo, dice, espíritu de engaño. Por cuanto no amaron la verdad, se les entregó a un espíritu de mentira. Eso sucedió en Noé, en el tiempo de Noé. En aquella generación había engaño, no pasa nada. Ve, dice que va a haber diluvio. Ni conocemos la lluvia, ni sabemos qué es la lluvia, ni sabemos cómo es que se forma eso. La gente, había llegado a un espíritu de engaño en ese momento, que la gente se confió. Entonces, en este tiempo la gente está siendo engañada. Dice la palabra en 2 Tesalonicenses: por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, o sea, en lo falso, en que Cristo no viene. Mucha gente dice, es que el Señor ya viene. Ya tiempo que se habla que Jesús viene y nunca ha venido. Es que eso no es pecado, es que esa gente es muy religiosa. Cuando si Dios es lleno de amor y de misericordia, dice la gente. Pequemos, hagamos lo que nos dé la gana. Y se creen que están actuando bien, se creen que están haciendo las cosas correctas, cuando eso no es así. La gente está siendo engañada por ese espíritu, manipulado por ese espíritu, y la gente cree que está en lo correcto. El no orar, el no leer la palabra, el no velar, el no ayunar, y aún así queremos seguir al Señor. Eso es un engaño. Porque tenemos que humillarnos, tenemos que buscar el rostro, tenemos nosotros que pedirle perdón al Señor por cada ofensa que hagamos, por cada mal pensamiento que tengamos. Tenemos que ir, humillarnos y pedirle perdón al Señor. Pero hoy en día la gente dice, no, es que Dios me ama y no me va a castigar. Otro es guerras, sediciones. Pero dice el Señor, es necesario que todo esto acontezca. Todo lo que estamos viviendo, este tiempo de epidemia, que la Biblia habla de pestes, que habla de terremotos, que habrá rumores de guerra, reino contra reino, terremotos en diferentes lugares. Hemos visto que hay un terremoto en tal lado, terremoto en otro lado, que en otro lado hay inundaciones, que en otro lado hay huracanes, que en otro lado hay incendios, que el pulmón de la tierra se está desapareciendo, y miramos un sinnúmero de cosas, pero dice la palabra, es necesario que todo esto acontezca. Es necesario, por más que uno ore y que esto diga, Señor, quítalo, es necesario, Dios lo va a quitar. Por ejemplo, este tiempo de pandemia, este COVID-19 ya tiene su fecha de vencimiento. Esto ya va a pasar y vamos a salir a gozarnos, vamos a salir a hacer fiesta. Porque este tiempo Dios nos ha querido que estemos nosotros guardados, buscando su rostro, meditando en su palabra, meditando bien nosotros en nuestro caminar con Dios. Es necesario que todo esto acontezca.
pero aún dice la palabra, no es el fin. Hambre, pestilencia, y se dicen de otras cosas que vienen, que la misma ciencia médica, la misma ciencia está diciendo de cosas terribles que vienen, y es necesario que nosotros como iglesia estemos preparados. Que los amigos que no le conozcan vengan a los pies del Señor y que vivamos la gracia, tiempo de gracia, gracia sobre gracia. Todo se ha cumplido, estamos viendo gracia, tiempo extra. Pero dice la palabra, nosotros como hijos de Dios, escuche bien esto, iglesia, vamos a terminar. Como hijos de Dios, escuche bien esto, dice la palabra en Salmos capítulo 41. El Señor nos va a librar a su pueblo, el Señor va a librar a su iglesia. Y dice, en el día del mal, el Señor te librará. En este tiempo que estamos viviendo, el Señor te librará. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar. Él no va a dejar que te mueras de hambre. Él no va a dejar que tengas terror. Él estará contigo. Dice la Biblia, en el día del mal el Señor te librará. Donde muchos den gritos de alarma, tú estarás en victoria. Tú estarás glorificando al Señor. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo, en Apocalipsis habla, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Siéntete guardado. Así como la gallina cubre a sus polluelos, así está el Señor guardando a su pueblo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto tú te has humillado, por cuanto tú has buscado tu rostro, por cuanto tú has sido agradecido por esa gracia, dice el Señor que Él te va a guardar en la hora de la prueba. Así que sintámonos nosotros en refugio. Sintámonos nosotros sabiendo que el Señor tiene el control de todas las cosas. Amén. Sintámonos que el Señor peleará por nosotros y nosotros vamos a estar tranquilos y nosotros vamos a estar confiados. Amados, amadas del Señor, estamos en tiempos extra. Estamos en gracia sobre gracia. ¿Qué es tiempo extra? En el fútbol, cuando un partido termina los 90 minutos que dura el partido y viene el árbitro y concede 3-4 minutos, eso se le conoce como tiempo extra. Nosotros estamos viviendo tiempo extra. Todo en la Biblia se ha cumplido, toditito. Solo lo que falta es que el Espíritu Santo sea quitado de la tierra. Y si el Espíritu Santo es quitado en la tierra, significa que también la iglesia, lógicamente, la iglesia será quitada de la tierra. Si no está el Espíritu Santo de Dios, la iglesia será quitada de la tierra. Solamente falta eso. Estamos nosotros viviendo gracia sobre gracia. Aun cuando Noé estuvo, escuche bien esto, cuando Noé estuvo dentro del arca y su familia, aún hubo tiempo para que el Señor le dio tiempo a la gente que pudiera recapacitar para que entrase en el arca. Había tiempo. Noé entraron los animales, la especie. Noé entró con su familia y aún así el Señor no había cerrado la puerta del arca, porque el Señor pensaba que esa gente iba a tener la voluntad, iba a reconocer que era verdad lo que venía sobre la tierra. Y el Señor no se había cerrado la puerta del arca y pasó tiempo, pasaron días y la gente no quiso entrar. Entonces llegó el momento donde la gracia se terminó en ese instante. Entonces vino Dios y cerró la puerta del arca. Escuche bien esto, cerró la puerta del arca y ahí las cataratas de los cielos fueron abiertas y toda esa generación perversa pereció. El tiempo, la generación de Noé es paralela a esta generación actual a la cual nosotros estamos viviendo. Recuerda que al irse la iglesia, cuando la iglesia se vaya de este lugar, ahorita estamos aquí, el Espíritu Santo está aquí, estamos en gracia sobre gracia. Todo se ha cumplido, todo en la Biblia.
No ha faltado ni una coma, ni un punto. Todo se ha cumplido. Solo falta que la iglesia se vaya de este lugar. Y entonces cuando la iglesia se vaya, sea quitada de aquí, de esta tierra, ¿qué cree que va a venir? ¿Qué cree usted que va a venir? ¿Qué cree lo que se va a desatar en la tierra? ¿Qué va a pasar para los que se queden? ¿Qué va a pasar para los que se queden? La Biblia dice, será el lloro y el crujir de dientes. Será el lloro y el crujir de dientes. Pero hoy, miércoles, hay esperanza. Hoy miércoles hay oportunidad. Hoy miércoles es el día aceptable de misericordia. Hoy es el tiempo de recibir esa gracia sobre gracia. Hoy es el tiempo que hoy nos volvamos y creamos la palabra del Señor. Pronto nos vamos, iglesia. Preparemos nuestros corazones, preparemos nuestras vidas, preparémonos porque estamos viviendo gracia sobre gracia. De un momento a otro la orden será dada en el cielo. De un momento a otro el reloj de Dios dirá: bueno, hijo, vaya, traiga a mi pueblo, ya es tiempo que venga. Algunos dicen: se ha tardado, pero es que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, nos quedamos. Tenemos que arrepentirnos de todo nuestro corazón y de disfrutar en este momento la gracia de Dios. Disfrutemos la gracia de Dios. En esta noche, si tú crees que te has alejado de Jesús, si crees que si el Señor viniese hoy, no estás preparado. Hoy te pido que oremos y hagamos esta oración. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es como un martillo que parte la roca, la piedra en dos. Esa palabra hoy va a quebrar todo endurecimiento de tu corazón. Así que repita conmigo esta oración y diga: Padre, en esta hora vengo ante ti, Señor, reconociendo las cosas que están pasando. Hoy vengo, Padre, y traigo mi corazón ante ti para que quites ese corazón de piedra y ponga ese corazón de carne. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Hoy vengo confesándote, Señor, como el único y suficiente Salvador de mi vida. Hoy me arrepiento de mis pecados. Hoy me vuelvo a ti, Señor amado, y dejo el pecado, dejo la maldad, dejo, Señor, todo aquello que me impida ver tu gloria, Señor. Y hoy empiezo a disfrutar de esa gracia. Hoy empiezo a disfrutar de los beneficios de esa salvación. Padre, hoy me arrepiento, hoy me vuelvo a ti, Señor, con todo mi corazón. Padre, oro, Señor, para que hoy, Dios mío, Padre, entres a mi corazón y que hoy pueda llegar también la luz a mi casa, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, hoy vengo orando, Señor, por cualquier enfermedad que sea. Declaramos, Señor, que por tu llaga fuimos nosotros curados, fuimos nosotros sanados. En esta hora declaramos la sangre de Jesucristo siendo, Padre, en esta hora chorreada sobre cada vida, sobre cada persona, Dios mío, que está enferma de cualquier enfermedad que sea, nombre que sea, sobre el COVID, sobre el cáncer, sobre SIDA, sobre cualquier enfermedad. Hoy declaramos el nombre sobre todo nombre que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, nombre sin igual. Sana, Dios mío, en esta hora, y declaramos que por tus llagas fuimos nosotros curados, Señor. Declaramos la sanidad de Jesucristo. Declaramos la sanidad de Jesús en esta hora. Comparta ahí. Amén, amén, pastor. Diga amén. Soy sano, soy libre. En esta hora declare que usted recibe los beneficios de la sangre de Jesucristo. Ahora mismo, Señor, declaramos, Señor, que son sanos, Padre. En esos hospitales, Señor. En esos lugares donde están. Mandamos la palabra de sanidad. Sana, Señor, en esta hora. Mandamos esa palabra de sanidad, Señor. Declaramos sanidad sobre cada persona que está enferma. En esta hora, Dios mío, declaramos que son libres, que son sanos. En esta hora declaramos la sanidad por aquellas personas, Dios mío, que están en sus casas, que están enfermas. Declaramos la sanidad de Jesús. Recibe sanidad ahora. Recibe sanidad ahora en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos, Señor amado, que toda persona que
que no te ha conocido. Espíritu Santo, donde uno no puede llegar, donde el hombre no puede llegar, usted sí puede llegar, Espíritu de Dios. Usted convence al hombre de pecado. Padre, en esta hora llega a los corazones de esos jóvenes que están, Dios mío, en las drogas, que están en el alcohol, que están en rebeldía. Llega a esos corazones, Espíritu Santo de Dios. Llega a esos corazones, Espíritu Santo de Dios. Yo te quiero dar testimonio rápidamente. Hace muchos años yo estuve en la ciudad de Tegucigalpa predicando. Estuve en una campaña, hermano. Y yo recuerdo que en la iglesia que me habían invitado a predicar en esa campaña, ahí solamente habían cristianos, no había ninguna persona que no creía en Jesús. Ahí no había ningún amigo, solamente gente cristiana. Y tú te puedes imaginar llevar un mensaje evangelístico a gente cristiana cuando el mensaje evangelístico es para gente que no tiene a Jesús. Pero en aquel momento sentí en mi corazón a predicar como que eran gente, amigos que no conocían a Jesús. Y empecé a decir, en esta hora, hasta donde llega estos potentes, este potente sonido, si hay alguien que quiera aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador, repita conmigo esta oración. E hicimos la oración de fe. Y déjeme decirle que al momento, pues, uno como pastor o evangelista desea que hayan almas, pues, que hayan convertidos, porque el deseo es eso, llevar una campaña y que la gente acepte. No hay mayor satisfacción, alegría cuando la gente viene y acepta a Jesús. Qué tremendo. Pues yo estaba como medio triste, pero al momento miro que de un lugar oscuro, de allá de lo más oscuro, venía saliendo un varón, venía saliendo un muchacho. Y él estaba consumiendo droga. Pero en ese momento dice que escuchó la oración de fe. Y llegó el Espíritu Santo donde estaba. Cuando no había sus 5 sentidos, donde tenía esa droga que estaba alucinando el joven, dice que sintió que una luz llegó a su mente. Y aquello que no estaba lúcido empezó a ver, hermano mío, escúcheme bien, ahí en sus sentidos, en sus 5 sentidos, empezó el Espíritu Santo a obrar y aquel joven aceptó a Jesús. Y después me di cuenta que ahora es pastor de una iglesia. Por eso oramos por los jóvenes que están allí en su alucinación, perdidos en la droga. Ahí llega el Espíritu Santo de Dios. En esa locura ahí llega el Espíritu Santo de Dios. Donde el hombre no puede llegar, el Espíritu Santo llega. Así que en esta hora recibe libertad, recibe liberación en esos jóvenes que están en rebeldía contra los padres. En esta hora, Espíritu de Dios, haz volver su corazón, los hijos hacia los padres y los padres hacia los hijos. En el nombre poderoso de Jesús. Declaramos, Señor Jesús, libertad. Declaramos que las almas vienen ahora mismo. Declaramos que las almas vienen corriendo a los pies de Jesús. Declaramos que los jóvenes vienen corriendo a los pies de Jesús. Declaramos que ese esposo, que esa esposa viene a los pies de Jesús corriendo ahora mismo. Declaramos que los niños, declaramos que los adolescentes, declaramos que los jóvenes hoy corren a recibir a Jesucristo. Donde quieras que mires este video, recibe ahora libertad. Recibe ahora a Cristo en tu corazón. Si has recibido a Jesús, mantente firme. Lee la Biblia, ora, habla con Dios. Este es un tiempo de búsqueda. Porque cuando pase esta pandemia, será poco el tiempo que tenemos también para poder evangelizar a aquellos de afuera. Viene un avivamiento. Viene un avivamiento. Y estamos viviendo el avivamiento. Yo he sentido en este tiempo la presencia de Dios terriblemente, poderosamente. En todos estos tiempos de encierro, de estar guardados. Viene un avivamiento, pero ese avivamiento será acelerado. Porque la iglesia se va. La iglesia se va. La iglesia se va. Se va la iglesia. Así que si has recibido esta palabra, compártala, por favor. Compártala a tus amistades por Messenger. Si estás en algún grupo, compártala, por favor.
es necesario. Estamos viviendo gracia sobre gracia. Todo se ha cumplido. Solo falta que usted, iglesia, se vaya con el Señor. Dios te bendiga. Esperamos ver tus comentarios. Te agradezco, te bendigo en el nombre poderoso de Jesús.